Bueno, muchas gracias. Yo sé que ha estado accidentado la presentación al comienzo. Mucha gente está en sus oficinas o en sus casas con generador o sin generador. eh, y, y bueno, el país anda con problemas energéticos y para las personas que se han conectado, espero que tengan buena señal. Una de las cosas que voy a hablar hoy día es sobre los nuevos requerimientos sísmicos y geotécnicos del borrador de la NEC. Eh, eh, yo participé al comienzo y luego me ausenté, pero he estado muy de cerca viendo los cambios que están haciendo y ahora he retomado para justamente ver el tema de la práctica. Y el otro tema es que en la NEC de Geotecnia hay un tema muy interesante que Está es hablando Linda. como el mejoramiento masivo de suelos. Eh, la presentación, entonces voy a hacer algo breve sobre GeoGroup. Voy a hablar sobre los daños recientes en edificios de poca altura en terremotos, sobre todo en temas de licuación. ¿Qué hay de nuevo en la NEC 24? ¿Por qué las inclusiones rígidas o columnas de grava? Experiencias recientes que hemos tenido, los criterios de diseño para inclusiones rígidas y un ejemplo práctico real acá en Samorondón. Bien, nuestra empresa es una empresa de construcción geotécnica, pero con servicios de consultoría de soluciones geotécnicas. Es decir, nosotros le damos en los proyectos una ayuda al consultor para agregar valor a sus proyectos y diseñamos las soluciones. Tenemos capacidades para hacer reforzamiento en suelos y rocas como micropilotes, anclajes activos y pasivos. Hace poco acabamos de determinar una estabilidad de una ribera acá en San Borondón con micropilotes de acero, con una viga de hormigón armado para que trabajen en conjunto y ha funcionado muy bien. Elementos verticales de inclusiones rígidas como muros secantes o tangentes, inclusiones rígidas para cimentaciones intermedias. Un ejemplo, si tienes una losa de cimentación y puedes mejorar la rigidez, es decir, disminuir la compresibilidad y aumentar la capacidad de carga de los suelos. Y también para cimentaciones aisladas funciona muy bien. Eh, la motivación es que en proyectos a lo largo de los años, por lo menos acá en Guayaquil, en Ecuador, sé que hay gente que está en otros países, se diseña con cimentación superficial o con pilotaje, es decir, o profunda o superficial, pero muy poco con eh, inclusiones o mejoramiento masivo de suelo. Ya se está haciendo más, pero en realidad no estaba tan explicado o indicado en la norma NEC. Ahora sí. Entonces vamos a ver un poco la experiencia en sismos recientes de el efecto de licuación en edificios de poca altura. Aquí voy a mostrar unas imágenes. A mi izquierda tengo el terremoto de Chile del 2010. El profesor John Bray con el equipo de GEAR levantaron en el año 2010 en daños por licuación. Aquí vemos daños en las aceras y daños también en lo que son las paredes, producto de las deformaciones diferenciales. Acordémonos que las deformaciones diferenciales es lo que causa daño en la estructura y tanto los elementos no estructurales como estructurales. A la derecha tengo la foto del terremoto de Japón del 2011, donde vemos ahí unos volcanes de arena, y a la derecha, la última figura, el terremoto de Turquía, donde vemos un edificio de poca altura. Se ve muy bien la integridad estructural, de hecho, muy poco daño en la mampostería, pero hay una falla en la cimentación. Producto de eso se generó un
un volteo importante. Entonces, no importa que la superestructura esté bien diseñada, si tu suelo de cimentación falla o tu sistema de cimentación falla, pues ahí tuvieron que derrocar la estructura. En el terremoto de Nueva Zelanda 2010 también tuvieron daños en la serviciabilidad de los edificios. Miren la inclinación del edificio a 1,8 grados. No hay daño en los vidrios, pero el nivel de servicio finalmente no era el adecuado y tengo entendido que tuvieron que demolerlo porque quizás mejorar la cimentación o nivelarlo costaba mucho y como era de pocos pisos, pues decidieron eso. Otro edificio en Nueva Zelanda, donde vemos que hay asentamientos de 6 centímetros y 30 centímetros a la izquierda, eh, y este efecto pues hizo que tenga un problema a nivel de planta baja que tengo entendido fue eso reparado. Ahora, en el terremoto reciente de Turquía del año 2023, de magnitud 7,7, eh, en un artículo de MOUC del 2024 de este año, muestra unas cuadras o unas manzanas donde han levantado con LiDAR y con cinta las deformaciones de varios tipos de estructuras. Entonces vamos a enfocarnos en la figura superior izquierda, donde tenemos los edificios de gran altura que tienen cero asentamiento. En cambio, los edificios de poca altura vemos que tienen asentamientos importantes de 60 a 40 centímetros. Pero lo más importante aquí es la forma. Fíjense acá la figura inferior donde dice la deformación en el Corjat y el grupo de los 6 pilotes, que son este grupo 26, 28, 16 y 14 que se llaman. Fíjense cómo tienen este como sagging, que es una pancita que se forma. ¿Por qué? Porque aquí no tienes asentamiento, pero en los edificios sí tienes asentamiento. Eso es producto justamente de la interacción de la cimentación de los edificios, donde hizo que se incremente la deformación por la interacción de la cimentación de los edificios, que no se ve eso en el área libre, vamos a decir. Se ve solamente 10 centímetros, pero en los edificios tienen 60 centímetros, es decir, que se podría decir que 50 centímetros es producto de la interacción cinemática de la estructura con el suelo licuado. Entonces, como un resumen, en edificios de 8 pisos con pilotes se tuvieron cero asentamientos. En el edificio 24, que es cine de 4 pisos con pilotes de madera, se asentó entre 20 y 27 centímetros. Estos pilotes se quedaron en el estrato arenoso, por lo tanto, el eje neutro está dentro del estrato de arena y por lo tanto iba a sufrir asentamientos. El edificio 34, que está acá, el 34, que es este de aquí, tuvo asentamientos de 38 45 centímetros, que es un semisótano con zapatas corridas en 2 sentidos. A veces uno dice, no, pues ponle zapatas en 2 sentidos, que es bien rígido y no vas a tener problema. Bueno, sí, vas a tener un asentamiento uniforme, pero sí vas a tener problemas porque vas a tener igual asentamientos importantes. Si es que no te afecta esos asentamientos a tu estructura, está bien. Pero ojo, que el hecho de que pongas zapatas en 2 sentidos bien rígidos, vas a tener asentamientos, pero vas a controlar los diferenciales, que en definitiva son los que causan problemas, pero podría ser que por tu nivel de servicio no acepte el cliente ese tipo de desempeño. El edificio 28 tiene un sótano completo con una losa de cimentación de 40 centímetros, se asentó 72 a 75 centímetros. Otros edificios en el mismo terremoto, donde tuvieron deformaciones verticales de
180 centímetros, o sea, 1,80 m, con inclinaciones de 8 grados y 3,5 grados. Los que viven en Guayaquil, el edificio Fantasía, que está en la calle 9 de Octubre y Esmeraldas, que lo tumbaron ahora porque tenía una inclinación de 1,8 grados. Imagínense, en estos edificios ya no eh, funcionarían. La estructura está muy bien, pero aquí lo diseñaron con una cimentación rígida, pero la inclinación fue muy grande y no son servibles. Entonces hay que tener cuidado también con el efecto de la interacción entre un edificio y otro, donde exacerban los esfuerzos cortantes inducidos por el traslapo de los bulbos de esfuerzos desviadores. Algo que ya no en otros países, sino aquí en el país, en Puerto Bolívar, para los amigos de la provincia del Oro. Esta es una foto del muelle de cabotaje del 2022 en Puerto Bolívar. Es un muelle muy antiguo. Esta es una foto operando el muelle. Y luego del terremoto del el 2023 de magnitud de 6,8 eh, eh, cerca de la isla Puná, hubieron 14 muertos y 380 heridos. Fíjense cómo aquí vemos ya que colapsó el sistema de pilotaje porque perdió soporte lateral, posiblemente porque ahí tenían estratos licuables. Entonces ya fíjense, esta estructura ya está sumergida, ¿no? y es un problema, ¿no? Tiene un desempeño que no es el correcto, obviamente. Luego, en la prefectura del Oro, 7 pisos altos, tiene un periodo de entre 0,7 y 1 segundo. Vimos daños en la mampostería y lo interesante es que vimos también daños en las aceras, producto de la licuación de los suelos. Miren aquí cómo tenemos una tapa, asumimos que aquí tenemos un elemento rígido de hormigón. El elemento rígido de hormigón, el suelo que se licúa, se trata de mover, se choca con un elemento rígido y obviamente la cerámica, que es un elemento frágil, pues se choca, se rompe, y aquí se ve claramente la deformación o la presión que tuvo que generar el suelo licuado en este elemento rígido, ¿no? Entonces, aquí hubo asentamientos poslicuación en la prefectura. Otro, en el año 2016, en el terremoto de Pedernales de magnitud 7,8 en Puerto Viejo. Esto es Puerto Viejo. Esto es una foto antes del terremoto. Esto es una plaza comercial y aquí está justamente la ribera. Para que tengan un ejemplo, hay muchas riberas allá en Mocolí que tienen casas con piscinas de alto valor. Bueno, si tienen arenas licuables y viene un sismo de diseño, podría pasarles esto también, ¿no? ¿Verdad? Se licúa el suelo y se mueve eh, lateralmente, generando una falla de flujo y un desplazamiento lateral importante. En Manta, en Tarqui, en daños de viviendas de un piso, vemos aquí cómo se introduce, esto es de un piso, entonces se introduce la casa. Hay un asentamiento en campo libre, y también hay un asentamiento por la interacción de la cimentación de la casa con el suelo que ya ha fallado, y este pues, abultamiento es típico de cimentaciones flexibles. Posiblemente aquí tenga plintos y acá no le han puesto nada, simplemente es un replantillo, y como se penetra la cimentación, esto tiene un abultamiento. Entonces, esta casa ya no puede ser utilizada, tienen que derrumbarla y volver a construir. Esto es de un piso, ¿no? Entonces, no es que esto es un problema de los edificios altos, sino para cualquier piso. Depende mucho de las condiciones del subsuelo. Fíjense aquí más claramente cómo se ha hecho este abultamiento. Y aquí en esta vivienda se ha asentado 35 centímetros por el efecto de interacción cinemática. En ese mismo sismo, en Guayaquil, que fue un sismo
de una distancia de ruptura de 175 kilómetros o una distancia epicentral de 280 kilómetros. No es lo mismo la distancia de ruptura que el epicentral. Entonces, en todo caso, es bien lejano. Generó las estaciones, se midieron las aceleraciones en el terreno de 10% de la gravedad, 6%, y en la roca, en el afloramiento rocoso de la roca sedimentaria de la formación Cayo entre 3 y 4% de la gravedad. Es decir, se podría considerar este evento sísmico como un sismo frecuente, porque las demandas espectrales en roca no sobrepasaron las demandas esperadas para un periodo de retorno de 43 años en roca. En, en un sitio que se llama Pantano Seco, ahí se tenían placas de asentamiento. Aquí vemos la planta y aquí están las placas, y aquí vemos los tiempos, cómo se iba asentando. Un ejemplo, en esta placa teníamos 120 centímetros de asentamiento. Toda esta zona de aquí son zonas deltaicas estuarinas del cuaternario de 45 metros de potencia. Son suelos jóvenes, eh, eh, compresibles, y justamente estaban colocando rellenos para poder, y precargas para poder estabilizar, y ahí captaron justamente el asentamiento súbito. Fíjense cómo en esta fecha, que fue el 16 de abril del 2016, el terremoto se asentó 15 centímetros, y es variable hasta 3 centímetros, ¿no? Aquí están los puntos claros. Mientras más cerca pues estemos, este, eh, vamos a tener, eh, mientras más cerca de la orilla, porque tenemos esfuerzos cortantes, más asentamientos voy a tener. Hicimos una deconvolución de los registros en superficie, y miren cómo está la deformación por cortante máxima de 0,14%, y el esfuerzo eh, cíclico, o el esfuerzo cortante dinámico máximo normalizado por el esfuerzo vertical efectivo, anda entre punto 12 y un valor bajo, pero generó asentamientos en el suelo. Por lo tanto, el hecho de que tengas suelos blandos no significa que no vas a tener movilidad cíclica, y por lo tanto, al tener movilidad cíclica, vas a tener entonces deformaciones volumétricas, que existen metodologías como la de Oseng, donde, utilizando la deformación por cortante máxima, con el OCR, con el índice plástico del sitio, etcétera, estimamos una deformación volumétrica post terremoto de 1,6%, y por lo tanto entre 8 y 15 centímetros de asentamiento, que es lo que se vio en las placas. Entonces, la inclinación y el asentamiento diferencial han causado muchos daños en edificios de poca y gran altura en suelos licuables, y entonces esto es importante, es una realidad y hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué hay de nuevo en la norma NEC 2024? Está todavía el borrador, todavía no es oficial, faltan algunas cosas que completar. Esperamos que el próximo año ya se lo pueda tener oficialmente. Una de las cosas importantes es en el diseño sismorresistente, en el capítulo del diseño sismorresistente y peligro sísmico. Esto es una figura sacada del doctor Tola, que presentó Adrián Tola, de este año, en el cual definimos la categoría de riesgo, ¿ya? Y en función de el tipo de estructura, como la NEC. Pero algo interesante, vamos a ver más adelante, definimos también el criterio del diseño sísmico, comparando la demanda espectral en roca para, para el espectro de diseño para estructuras convencionales. Aquí vemos la NEC 15 con la NEC actual. Vemos que subió un poquito la meseta en roca para Guayaquil, pero para periodos largos ya es un poco más bajo. Está Manta y está Quito, que es
algo similar. Acá se han basado en un estudio de peligro sísmico probabilista que yo participé con el doctor Quinde de Cuenca y también con el Instituto Geofísico Nacional del 2019. Hay una página web donde se puede bajar uno las curvas de peligro para cada ciudad y para cada periodo de retorno que estoy aquí poniendo del Instituto Geofísico Nacional, pero este es del estudio del Geofísico Nacional, que no necesariamente es la que está en las curvas de peligro sísmico en el borrador de la NEC. Entonces, esto es una figura del doctor Fernández del 2024, que es el director principal del capítulo de Geotecnia y Cimentaciones, donde ya están considerados ahora sí unidos los criterios de diseño y clasificación de sitio desde el punto de vista geotécnico y así definimos el peligro sísmico y la respuesta dinámica de sitio. Algo que es importante, se ha mantenido el factor o tipos de sitio. Simplemente hemos aclarado un poco más qué es BS30, antes no estaba BS30, y hemos aclarado un poco más qué es el alfa, que es el contraste de impedancia en los primeros 30 metros de profundidad. Ahora, el contraste de impedancia. Aquí he comparado los factores de amplificación dinámica de suelos en periodos cortos en función del Z y con la NEC 2015 con línea punteada y con línea llena NEC 2024 para varios tipos de suelo y ven que es muy parecido. Hay muy poca diferencia en realidad tanto de FA, FD y FS, que es un parámetro que controla el comportamiento no lineal del suelo ampliando la meseta del espectro. Algo que es nuevo, que se lo ha tomado del ACC7, es la categoría del diseño sísmico, donde se define el criterio, la categoría del diseño sísmico en función del factor Z por el factor de amplificación de suelo eh, y, y de una te manda ahí a la categoría del diseño sísmico. Hay un tema ahí que voy a tratar, un ejemplo para Guayaquil. Este es el espectro de suelo tipo E en la NEC 2015, ahora con la NEC 2024 ha habido un incremento en la ordenada espectral de un 28%, pero la meseta está con un periodo de un 73% menor, el TC, el periodo de esquina, y el periodo corto anda en punto 88, es decir, se ha reducido un 12% el periodo. Así que hay una reducción de periodo que hace que para periodos largos sea un poquito mayor la NEC aquí para 1.6 segundos, pero es parecido para periodos largos, pero en la meseta sí hay una reducción. Entonces, si yo tomo este valor de Z por FA, entonces Guayaquil podemos decir que se lo diseña con un criterio de diseño D, y ahí hay que tomar en cuenta que algo que es importante, que primero lo que dice el ASC 722 en la filosofía de diseño, ellos te mandan, bueno, aquí están las características, ¿no? La categoría del diseño sísmico, categoría A, que corresponde, un ejemplo, a un edificio en áreas donde se espera que el movimiento del terreno sea leve y es decir, suelos de buena característica. Por lo tanto, está linkeando obviamente el tipo de suelo en su movimiento del suelo a la estructura y en función de eso te define unos ciertos parámetros de qué estructura o hasta dónde, hasta qué números de pisos o hasta qué altura tú podrías diseñar diferentes sistemas eh, estructurales resistentes a las fuerzas sísmicas. Entonces, lo que dice el ASC 7 dice primero que las estructuras deben ser revisadas en 1, 2 y 3, si el 1 es de ocupación convencional, si el S1, que es la demanda espectral en roca, para un riesgo asociado a un periodo de retorno de 2.500 años.
Digo riesgo porque no es el peligro, no es la demanda, sino ya hay un tema implícito de vulnerabilidades, pérdidas, etcétera, en estos valores. Pero asumamos que sea 100% de peligro. Entonces, si tomamos el 2/3 de ese valor, vamos a ver que la demanda espectral en roca, entonces podría ser 0.5. Para Guayaquil, tenemos 0.5 para un segundo en 475 años. Entonces ahí viene el tema de cómo podemos definir bien o ahondar un poco más en esa definición de los umbrales para el criterio del diseño sísmico. Sin embargo, veo que está bien consistente esto. Entonces, fíjense, ya con el sistema estructural, otra figura del doctor Tola, tú vas y dices, ok, tienes un sistema relativamente rígidos, son sistemas resistentes a cargas sísmicas, pórticos arriostrados excéntricamente de acero, eh, y dices, bueno, este es tu R, que es el factor de reducción de respuesta sísmica por el comportamiento inelástico de las estructuras, que también tiene que ver con la sobreresistencia, donde ponen ahí la sobreresistencia y el factor de amplificación por desplazamiento. Entonces dice, ok, no eh, lo puedo usar para la categoría de diseño, un ejemplo de hasta 50 metros, un ejemplo, ya más de eso ya no puedo usar este tipo de sistema. Entonces sí es importante definir qué categoría de diseño sísmico vas a estar porque vas a tener restricciones en cuanto al uso o no, o las alturas o no de tus estructuras. La deriva o el desplazamiento entre pisos está mucho más claro con un factor de amplificación de deflexiones, con el desplazamiento elástico calculado por análisis espectrales modales y el factor de importancia que obviamente se van a cancelar, ¿no? Por el efecto de que cuando pones también la demanda sísmica, también le consideras el factor de importancia, entonces se van a anular ahí, básicamente. Entonces, para las categorías de riesgo 1 y 2, que es la convencional, ¿no verdad? Vamos a definir un ejemplo para sistemas de resistencias de cargas sísmicas con paredes interiores flexibles construidas con perfiles livianos o maderas recubiertos de yeso o fibra de cemento, ¿no verdad? Vamos a permitir mayor daño, es decir, 1.8%. Esto es para el diseño de seguridad de vida para las estructuras que vamos a analizar. Pero si tenemos paredes de mampostería, que es lo que se construye comúnmente, ya me limita la deriva a 1.5. Antes teníamos 2%, pero ahora ya discretizamos más en función de qué elementos tengas dentro de, como relleno, los elementos no estructurales. Entonces, si tienes un riesgo 4, un ejemplo, un hospital, es 1% y una estructura convencional es 1.5%. Entonces, eso define el nivel de daño. Luego, esto es algo muy interesante, siempre en la NEC se decía la filosofía de que para sismos frecuentes, que es 43 años de periodo de retorno o 70% en 50 años para estructuras convencionales, deberías tener ocupación inmediata, pero no se definía cuál era el umbral de la deriva que tenías que controlar. Entonces, ahora sí ya se pone para ocupación inmediata para las estructuras con nivel 1. Fíjense que son 43 años, los elementos no estructurales frágiles como las paredes es 0.4%, es decir, 4 por 1000. Entonces ya ahora por lo general en Guayaquil y en suelos blandos, los sismos frecuentes son los que controlan en realidad las deformaciones de la estructura y tienes que dimensionar los elementos
columnas, vigas, etcétera, en función del nivel de daño del sismo frecuente, ocupación y mediana. Entonces ya tenemos un valor claramente establecido en esta norma. En cimentaciones ya definen la categoría geotécnica en función del tipo de estructura, magnitud de las cargas verticales y la rigidez del geomaterial, ¿no? ¿Verdad? La rigidez del geomaterial, que lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo, aquí está el geomaterial. Aquí tengo un geomaterial, llámese el suelo, si es mayor de 30 golpes del SPT, asumo que es el promedio, es tipo 1, pero si es que está menor que 15, es tipo 3 y por lo tanto es una condición de diseño de categoría geotécnica 3, ¿no? Entonces, se van definiendo en función de las cargas, en función del tipo de estructuras, si son especiales o esenciales o no. Entonces, aquí tenemos aquí para la categoría 1, 2 y 3 geotécnicas, siempre se comienza con un estudio preliminar. Esto es bien difícil en la práctica porque por lo general ya te piden que hagan todo el estudio completo, pero lo que me gusta mucho es que ya se define claramente en función del tipo de estructura y de la complejidad de los problemas que tienes con el suelo, hay una rigurosidad en cuanto a la caracterización geotécnica, que es muy importante en los estudios. Algo que es nuevo, que es muy importante, el capítulo 5, que es el de mejoramiento de suelos, donde ya hablamos de jet grouting, inclusiones rígidas, columnas de grava. Y aquí me sorprendió esto acá, pero estoy en un borrador. Dicen que las columnas de grava no son una solución en suelos blandos, suelos finos sensitivos, orgánicos, y no serán utilizadas para estos fines. Vamos a ver una experiencia que hemos tenido acá en Guayaquil, que creo que ha funcionado adecuadamente. Y las inclusiones rígidas, que es lo que vamos a hablar hoy, dice esta técnica puede ser usada para mejorar una gran variedad de suelos y son aplicables cuando se utilizan como apuntalamiento de cimentaciones existentes y nuevas, aunque el uso se extiende a estabilización de taludes y estructuras de contención, de retención. Lo más importante aquí es en el capítulo 5.1.11, donde dice que el especialista geotécnico deberá justificar el uso de cada una de estas técnicas de mejoramiento y elaborar una memoria técnica de cálculo que incluye la revisión de los estados de falla y de servicio. Esto es importante porque como muchas de estas técnicas obedecen a un proceso constructivo y la mejora depende de cómo la construyas, tienes que sustentarlo. Entonces, eso es importante y eso es lo que damos nosotros en GeoGroup. ¿Por qué las inclusiones rígidas y columnas de grava? Bueno, vemos una imagen de un libro del doctor Tamés, donde está también parecido a lo que hemos hecho acá en la ANEC, el tipo de cimentación. Tenemos aquí la resistencia de los suelos y la compresibilidad de los suelos. Entonces, si es que tenemos una magnitud de carga grande, entonces usamos cimentación profunda, si es que el suelo es blando. Si es que la magnitud de carga es media, podemos usar cajones de cimentación. Y ahí yo puse inclusiones rígidas o columnas de gravas apisonadas. Y si la resistencia del suelo es muy alta y no es tan compresible, es baja compresibilidad, se pueden usar zapatas en dos sentidos, o si pones un relleno de mejoramiento para usar ese efecto del contraste de rigideces. Entonces, esta es una cimentación intermedia en el cual se ha denominado inclusiones, ¿no? Ahora, las inclusiones dependen mucho del proceso constructivo. Pueden ser rígidas, semirrígidas y flexibles. Las rígidas pueden ser hincadas o colados in situ. Yo voy a hablar sobre las coladas in situ. Las hincadas pueden ser de acero, concreto, de madera. Un ejemplo, puedes tú colocar pilotes, no tienes que poner armado para que no fallen por los esfuerzos de la propagación de la onda compresional al momento del hincado, o colados en sitio, puede ser compresión
o sin presión. Las semirrígidas puede ser soil mixing, jet grouting, que generas una presión en el suelo, donde rompes lateralmente el suelo y lo mezclas con el cemento y el suelo natural. Acá las columnas de módulo controlado, que es lo que son semirrígidas, y las flexibles, que son las columnas de grava y las pilas de agregado apisonado. ¿Ok? Entonces, tenemos varios mecanismos de cimentación. Tenemos la de superficiales hasta las inclusiones rígidas acá a la derecha, donde puedo yo diseñar la cimentación que 100% de la carga la tomen los pilotes y que nada tome la losa, o hago participar también a la losa que tome carga para justamente hacer más económica la cimentación, y eso ha funcionado en algunos proyectos que hemos diseñado, y esto en México en suelos blandos ya se tiene desde hace más de 40, 50 años, no es nuevo. Y las inclusiones rígidas son elementos rígidos que no están conectados con la cimentación, es decir, no están empotrados en la losa de cimentación, sino que están separados por una losa, por un relleno de transferencia de carga, utilizando el efecto de arco propuesto por Terzaghi en la época de los 40, ¿no? Hay unas guías de diseño europeos para diseñar estas inclusiones rígidas. En los años 70, Sebart en México, esta es una tesis de maestría de un compañero que estaba ahí cuando yo estaba haciendo la maestría en la UNAM en el año 2000 al 2002, hizo su tesis de maestría sobre el uso de inclusiones rígidas para control de asentamientos en suelos blandos, en suelos de la Ciudad de México, que son suelos volcánicos, compresibles y de baja resistencia. Entonces, básicamente esto no es nuevo. Paulus propuso ya, como él se encargaba mucho de los diseños de estructuras bien altas, bien pesadas y bien costosas, no podíamos dejar de considerar el efecto de la losa. Un ejemplo, si tú haces los diseños convencionales que le das que todos los pilotes tomen la carga, sería la curva 1, ¿verdad? Y que cero carga, es decir, no permites que el losa tome la carga, vas a tener un desperdicio de materiales. Si tú esperas un asentamiento máximo permisible, un ejemplo que está marcado con la línea verde punteada, y tú vas a tener entonces para una carga de diseño, que sería tu demanda, vas a tener un asentamiento mucho más bajo del asentamiento permitido, pero no es necesario eso de ahí. Entonces puedes hacer que tus pilotes eh, 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 transfieran un poco de carga a las cimentaciones, y ahora ya se está diseñando con esto, y esta sería una solución intermedia de la losa con inclusiones rígidas, si lo permite las profundidades de los estratos compresibles. ¿Qué ganas? Esto es una figura de un artículo del profesor Pecker del 99. Ganas aquí, fíjense, la capacidad de momento de volteo versus la fuerza horizontal a nivel de la cimentación superficial, con inclusiones y sin inclusiones. Y miren cómo ganas mucho más capacidad, obviamente, con el sistema de losa más inclusiones rígidas. ¿Cómo funciona esto aquí? Esto tienes una sistema de transferencia de cargas, que es un relleno. Le puedes poner una geomalla para asegurarte una más eficiente transmisión de cargas, y por el efecto de arco, mayor rigidez van a tener estas columnas de grout o de cemento, y por lo tanto, al tener mucho mayor rigidez que el suelo nativo, va a tomar más carga. Eso significa que tienes una carga en el suelo, tienes una carga en la punta de la inclusión, ¿no? ¿Verdad? Y se va a generar un asentamiento. Ese asentamiento del suelo va a ser mayor que la inclusión hasta que llegue al eje neutro. El eje neutro, de ahí, el asentamiento del suelo es menor que la inclusión, y todo ese tramo es de
fricción positiva y por lo tanto en ese punto donde tienes el eje neutro vas a tener la mayor carga estructural de la inclusión que tienes que revisarla, eso. Y podemos hacer análisis axisimétrico, plane strain, 2D o 3D. Define cierta resistencia a la compresión, un ejemplo 12 megapascales, pero luego tienes ciertos parámetros donde restringes y tienes que revisar eso justamente con el esfuerzo en el eje neutro que se cumpla. En el comportamiento sísmico, para mitigar, fíjense, esto es un artículo del 2022, donde hacen unos análisis no lineales con OpenSys, con un modelo en términos de esfuerzos efectivos, y ponen diferentes excitaciones sísmicas a unas distribuciones de columnas en tres bolillos, y en esta gráfica vemos el desplazamiento lateral en el eje de las y en las gráficas superiores el espesor del estrato licuable, que se incrementa con dos tipos de sismos, el del centro de 40, que es más rígido en frecuencias bajas, y el de Loma Prieta, que no es así. Entonces vemos que con espesores de 2 metros de suelo licuable, las columnas con inclusiones o las inclusiones rígidas de concreto, que es con color naranja, son mucho más eficientes que las columnas de grava. Para 2 metros sí se ve la diferencia, pero en realidad depende de la excitación sísmica, ¿no? ¿Verdad? Fíjense que acá vemos que para 2 metros tiene el mismo desempeño de fuerza lateral. Pero ya una vez que se incrementa el espesor del estrato licuable, ya ahí pierde un poco la eficiencia la columna de grava y se ve mucho más eficiente las inclusiones rígidas para tomar esa fuerza lateral inercial, ¿verdad? Y el estrato de suelo licuable. Esto lo publicamos, bueno, no esto, sino publicamos un artículo luego del terremoto del 2016 del desempeño de un terraplén en Briceño, donde ahí hubieron justamente 2 metros de estrato licuable con agregado apisonado y se comportó muy bien. Luego, en una planta de tratamiento Merinos, diseñamos con columna de grava apisonada y en Petar Sur, ahí con columnas de grava, pero en Petar Sur utilizaron otro sistema constructivo que obviamente las gravas, como depende mucho del esfuerzo confinante y de cómo tú instalas esas columnas, varía su comportamiento en función de la instalación. Acá voy a presentar un trabajo que hicimos con unos chicos de maestría de la SPOL, que yo dirigí la tesis. Hicimos unas modelaciones con elemento finito en Plaxis de la instalación, tanto las pruebas de carga como los asentamientos medidos y las pruebas de carga también medidas, y fueron buenos resultados. Fíjense aquí en esta gráfica de la derecha, vemos con color negro la prueba de carga, como tengo el esfuerzo en el tope de la columna de grava apisonada, en este caso fue la prueba MT9, y luego venimos con la descarga. Esta es la prueba de campo. Si yo coloco los parámetros tal cual obtenidos con el cono, los ensayos y lo pongo en el modelo, es la curva de color rojo, voy a tener mucho más deformaciones, es decir, mucho menos rigidez que la prueba. Pero para que la prueba, yo pueda calibrar la prueba con mi modelo, tuve que incrementar algo que es el coeficiente de presión de tierras laterales, que es el K. En el estrato superior de arcilla, aquí a la izquierda, en esta prueba, nosotros colocamos un relleno porque sabemos que estas columnas de grava apisonada, que son largas, eran de 15 metros, fallan por abultamiento. Entonces, al fallar por abultamiento,
en los 3 a 4 veces el diámetro. Aquí vemos que las deformaciones verticales, fíjense, para el estado de carga último, es decir, para la carga de falla, que fue 2000 kilopascales, la prueba solamente llegó hasta 1300, entonces se podría llegar a la falla hasta 2000. Y aquí vemos las deformaciones, ¿no? Aquí solamente se llegó a 1 centímetro, claro, porque solamente llegamos a un porcentaje de la carga última, pero aquí vemos justamente las deformaciones, cómo se propagan lateralmente, y vemos que a 4 veces o 3.5 veces el diámetro influye. Ya más abajo de eso, el suelo ni se entera de que le estás colocando. Entonces, hemos comprobado que efectivamente se genera un abultamiento, falla por abultamiento, y por lo tanto la rigidez lateral es muy importante. Y nosotros ahí recomendamos relleno porque eran unas lagunas de oxidación antes, y justamente eran suelos muy blandos que era importante rellenarlos porque si no, no tendrías la capacidad de carga deseada. Hicimos un modelo también de los asentamientos. Aquí vemos la curva, los puntos de medición que están con color naranja. Con línea punteada es el método de Asaoka, que es un método gráfico para estimar cuál sería el asentamiento final con el relleno. El color, el color rojo es el modelo con los parámetros originales sin las inclusiones rígidas. Es decir, si yo colocaba el relleno, se me iba a sentar 50 centímetros y se me sentó 20 centímetros. Es decir, hay una reducción del 60%, y el tiempo hubiera sido 1000 días y fue en realidad 90 días. Ahora, si yo coloco el modelo y pongo los parámetros originales, los asentamientos iban a ser de 45 centímetros, es decir, no había tanta mejora, pero si yo mejoro las características de la arcilla, en este caso un 26% del OCR, porque al incrementar el K-Naught también se incrementa los esfuerzos de fluencia, y por lo tanto ahí ya puedo calibrar bien el modelo y logro una buena aproximación con lo medido. Aquí, eh, aquí vemos en esta gráfica a la derecha, vemos el porcentaje o el área de reemplazo de las columnas con el área total, es decir, el área virgen. Y esta gráfica, yo he puesto ahí los datos que hemos medido de los asentamientos. Entonces tengo una eficiencia que es un factor de reducción de asentamiento entre 0.35 y 0.45, con una media de 0.38, con un factor de porcentaje del orden del 4%. Es decir, el área de reemplazo es el 4% nada más, y aquí lo puse con esta sección, con esta zona roja, y la relación de módulos anda de la inclusión con la arcilla, pues C es de clay, 11. Si yo me voy a las columnas de grava convencionales, no las apisonadas lateralmente, yo tendría que sería con la línea verde, yo tendría que utilizar para el mismo desempeño, es decir, para el mismo rango de SRR, yo tendría que utilizar 11 a 13 veces más volumen de columnas de grava para la misma reducción del asentamiento. Entonces, vemos ahí la eficiencia de las columnas de grava apisonadas en cuanto a la reducción de los asentamientos. Aquí vemos un cálculo de una placa de asentamiento, y hemos hecho un cálculo inverso, porque como tengo las columnas de grava apisonadas, hemos tomado en cuenta el modelo de Hang y Yi, que toma en cuenta un efecto que es muy importante, que no lo dice ningún documento técnico que te da GeoPeer, sino que efectivamente lo hemos cuantificado, que hay una reducción
de la conductividad hidráulica horizontal equivalente, porque se genera cuando tú colocas la grava y tienes estos suelos arcillosos sensitivos o con una microestructura abierta, con diatomeas y pues arcillas blandas, etcétera, va a haber un remoldeo y por lo tanto ese remoldeo hace que cambie completamente la conductividad hidráulica. Aquí vemos entonces un, una, un, un diagrama de distribución probabilística de los CH, el coeficiente horizontal de consolidación, medido por ensayos de disipación de presión de poros con cono, con color rojo, y vemos que la mediana de todos esos valores que hemos medido, donde van desde 90 hasta 20.000 metros cuadrados por año, con una mediana de 1.200. Y si yo calibro las placas de asentamiento con el modelo de Han y Yi, que es del 2002, que es un método, entre comillas, más nuevo, voy a ver que hay una pequeña reducción del coeficiente eh, de consolidación horizontal para que me haga el match con los puntos medidos, que es 2.5 veces menor, ¿no? Y eso es producto de la perturbación del suelo arcilloso, eh, producto del proceso de instalación. Si es que yo comparo el coeficiente de consolidación horizontal con el CPT, con la mediana, con el CH de Barrons, que son un método más antiguo en el cual no pone explícitamente el efecto de la perturbación de la instalación, es 66 veces. Es decir, en el diseño nosotros consideramos un CH de campo de 1500, parecido a la mediana, pero en el diseño, con el método de Barrons, consideramos 56, es decir, 26 veces menor. Pero nuestro CH de diseño fue unos 3 veces mayor que el obtenido con la calibración ya con las placas. Es decir, subestimamos el efecto de la perturbación del suelo arcilloso sensitivo con estructura abierta, el efecto de Schmier que se forma en el elemento. El comportamiento lateral, hicieron unas pruebas con una mesa vibradora hicieron una prueba a escala y colocaron una carga monotónica en esta cimentación y colocaron el relleno, colocaron las inclusiones rígidas, arcillas, y fíjense que mientras más grande es el espesor de la capa de transferencia de carga, va a tomar más capacidad, tiene más capacidad de carga. Ojo, tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que tengas momentos flectores si no está conectado con la losa? Bueno, hay una fricción entre el relleno y el plinto. Esa fricción le transmite fuerzas cortantes horizontales en la cabeza de la columna, que genera entonces desplazamientos, y obviamente tienes momento cero en la cabeza porque no está empotrado, pero sí tienes un poco más abajo de la cabeza. Entonces, estas son las máquinas que tenemos. Podemos llegar hasta 30 metros con 300 milímetros de diámetro, con una presión de trabajo de 3 megapascales, con una bomba ahí y con un mezclador de grout, con una punta también para poder pasar rellenos y las hélices de 300 milímetros. Otro tipo de equipos también que tenemos es con una presión mucho más grande, y aquí lo interesante es que se puede colocar en retroexcavadoras. El
¿Aló? Mil disculpas, se fue la luz. Perdón, ya regresó la luz. Y ya otra vez yo. Así es esto. ¿Sí ven la Puede pantalla? seguir, doctor. Ya, perfecto. Entonces, vemos aquí, básicamente, el equipo lo que hace es barrenar el suelo y en el fondo yo puedo inyectar el grout. Entonces, mientras voy sacando el barreno, ya se va quedando el hormigonado y por lo tanto garantizo la continuidad. Y también colocamos bentonita para asegurarnos. Eh, donde podemos usarlo para cargas pesadas en losas de pisos industriales, comerciales, estribos de puentes, siempre y cuando tenga la protección del enrocado contra las socavaciones locales y las generales, en terraplenes, en silos, un ejemplo, para arroceras, en cimentaciones de viviendas, edificios con sótanos para aprovechar la compensación con edificios de mediana altura, estructuras también de contención con elementos colocados tipo secantes y para mitigar la licuación también. Experiencias en otros países, un ejemplo, en otros países europeos se ha usado hace mucho tiempo estos tipos de elementos para estructuras. ¿Y cómo funciona esto aquí? Bueno, voy a explicar un poco el tema de la licuación, que es justamente lo que le preocupa a mucha gente allá en Machala y en muchas partes en el país. A veces ustedes ven estudios y dicen, bueno, este es el potencial de licuación y hay que tener cuidado. Bueno, recién calculamos cuál es el inicio de la licuación, cuando hacemos los cálculos de factores de seguridad. Pero tenemos que cuantificar luego de eso cuál es la resistencia y cuál es la estabilidad de mi sistema de cimentación post licuación. Si hay deformaciones inducidas por licuación, ahora sí quiero ver cuál es la consecuencia ingenieril eso ahí. Un ejemplo, no es lo mismo que tenga una estructura que pueda soportar deformaciones de 30, 40 centímetros y son pues, uniformes y que no tenga problemas, que tenga ese asentamiento, siempre y cuando no tenga problemas de asentamientos diferenciales o que no se inclinen, bien, pero si se inclinan y tengo asentamientos, aunque sea una cimentación rígida, pero tengo una inclinación, como los ejemplos de los otros terremotos en otros países, bueno, ahí tengo entonces que pensar en una mitigación. O sea, es importante que el desempeño de la estructura tiene que entenderse para poder diseñar la mitigación a tu problema. Entonces, la licuación es un proceso de múltiples etapas en el cual las deformaciones inducidas por la licuación son a menudo el objetivo principal. Sí, bueno, se va a deformar, pero en realidad para la mitigación es importante saber las consecuencias que podrían generar esas deformaciones y no al inicio de una probable licuación. Eso es muy importante que tengan ustedes en cuenta. La gente se queda por aquí en el inicio de la licuación. Hay otra gente que ponen deformaciones por licuación, pero no hablan de las consecuencias y posibles mitigaciones. Le voy a poner un ejemplo clarísimo con fotos o visitas que hicimos en el terremoto del 2016. Esta es una gráfica presentada por el doctor Idris y Boulanger en el 2008, donde vemos en las abscisas la resistencia, que es el N160 corregido por los finos, ¿no? Entonces, y en las abscisas y en las ordenadas vemos la relación del esfuerzo cíclico, es decir, el esfuerzo cíclico dividido para el esfuerzo vertical efectivo. Si yo estoy en esta zona roja, además así, la pusimos roja porque es la más peligrosa, porque tenemos una licuación de flujo, tenemos más deformaciones por cortante, máximas inducidas, yo voy a tener efectivamente suelos contractivos, es decir, cuando yo genero una fuerza cortante y no permito que drene esa agua, en el caso de los sismos, ¿no verdad?
se va a generar un exceso de presión de poros positivo y eso va a hacer que tenga un comportamiento contráctil. Los esfuerzos cortantes son mayores a la resistencia del suelo en estado licuado. Obviamente ahí yo voy a tener entonces un flujo, unas grandes deformaciones que no puede ser controlado. Esto es muy peligroso. Pero si yo estoy del lado derecho, se va a licuar, sí, el factor de seguridad es menor que 1, porque si estoy en esta curva amarilla es 1, si estoy más arriba de esta curva, dentro de esto de aquí, es menor que 1, con el mismo factor de seguridad, un ejemplo, pero estoy en esta zona, voy a tener un comportamiento dilatante, es decir, vamos a tener excesos de presiones de poros, primero contractivos y luego ya van a ser este, negativos la presión de poros y por lo tanto hace que gane resistencia. Entonces, la deformación va a ser limitada. Un ejemplo, este es el puente Mejía en Puerto Viejo, donde hubo una deformación de 4 a 5 metros, una deformación por cortante de 57%. Esta deformación lateral se ve claramente en la imagen. El esfuerzo cortante cíclico es de 0.4, pero la resistencia, el N160, es de 11. Entonces, fíjese que el factor de seguridad es 0.37. Sí, estamos acá. Y fue una falla catastrófica donde no hubo, gracias a Dios, ningunos muertos, ningunos daños importantes, solamente se separó el tránsito por muchos días ahí. Y acá tengo el mismo esfuerzo cíclico, 0.44, un poquito eh, más resistencia, o sea, el doble de N160, pero las deformaciones, fíjense, el factor de seguridad por licuación es 0.52, igual estoy acá, pero ya las deformaciones son de 20 a 35 centímetros, donde no hubo definitivamente un flujo, sino una movilidad cíclica o deformación controlada. Ese tipo de comportamientos es muy importante. Los dos tienen factores de seguridad menores que 0.5, pero importante saber qué consecuencias van a tener las deformaciones en tu estructura. Entonces, las inclusiones rígidas en suelos donde tenemos alto potencial de licuación o arcillas blandas donde hay sismos, se debe de considerar las dos cosas, la demanda inercial y cinemática. La inercial, producto de la fricción que voy a tener en mi cimentación, que le va a transmitir al relleno que genera una losa de transferencia de carga, es decir, o un sistema de transferencia de carga. Por inercial voy a tener un momento flector en la cabeza o cercano a la cabeza. En la cabeza va a ser 0 porque no tengo potramiento, pero muy cerca de la cabeza, y tengo una deformación en campo libre que se ve aquí, producto de la propagación de la onda cortante en el suelo, y va a generar entonces un movimiento relativo con el pilote, porque, o perdón, con la columna o la inclusión rígida, porque no va a existir compatibilidad de deformaciones con el suelo y con la inclusión rígida, y por lo tanto le va a incidir en un campo de deformaciones y va a generar entonces curvaturas. Al generar curvaturas genera demanda de momentos flectores donde son más críticos y donde hay contraste de impedancia, donde hay suelos blandos con suelos maduros o arenas licuables. Un ejemplo, para calcular los asentamientos, la NEC te pide que consideres los asentamientos por licuación. Ya sabemos que hay tres. Hay la deformación volumétrica, que lo calculamos con todas las ecuaciones que están en los libros, donde se genera un asentamiento luego de un proceso de consolidación o un drenaje parcial que tienen los suelos, y luego una deformación inducida por corte, que es lo que vamos a ver ahorita, que es producto de la interacción de la cimentación con el suelo licuable, ¿no, verdad? Y en este caso las inclusiones. Depende mucho del peso de la estructura, depende mucho del espesor del suelo que no se licúa, que es la parte de arriba, depende mucho de la intensidad del movimiento sísmico.
Entonces, este es un proyecto en Mocolí, es una isla que es una zona de casas de gama muy alta, donde sabemos que hay estratos licuables. Aquí lo he marcado con color rojo. Se hicieron conos y se estiman deformaciones volumétricas entre 22 a 25 centímetros con el CPT. Hay espesores de arena de 6 a 3 metros con una aceleración máxima en el terreno de 0.3 G y 6.8 de magnitud de momento sísmico. Si yo miro las manifestaciones, en las famosas curvas de Ishihara del 85, ahora Pratería y Maurer del 2022 presentaron un nuevo artículo interesante en el cual hacen más discretizaciones y vemos que sí se esperarían manifestaciones en la superficie como grietas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es una estimación del subsuelo. Con color rojo he marcado el estrato licuable. Esto es una gráfica que publicamos en un congreso en Roma de desempeño sísmico de cimentaciones en el 2019, donde pusimos todos los casos de historia del terremoto del 2016, los medidos en el eje de las Y o las ordenadas y en el eje X los estimados. Entonces andamos en las predicciones, que es más o menos más por 2 y por 0.5. Los desplazamientos laterales sí están muy conservadores las predicciones, pero los asentamientos están en el orden esperado. Mucha gente me decía, oye, pero ¿qué pasó en el sismo del 2016? Que no hubo eh, eh, en el sismo del 2023. Y bueno, en el 2023 fue un sismo de momento de 6.5 con una aceleración baja y obviamente es bajo riesgo, pero si ya consideramos el sismo de diseño con una aceleración de 0.3 G en la superficie, ya ahí tengo alto riesgo y tengo asentamientos. Entonces, depende mucho de la excitación, ¿no? De cuál es la demanda sísmica. O sea, el riesgo está asociado a la demanda. Entonces, la vulnerabilidad está, pero lo que cambia es el peligro y por lo tanto el riesgo, en este caso, sí, la vulnerabilidad no, está mal escrito, no es el riesgo, sino la vulnerabilidad. Entonces, el constructor había diseñado, se van a construir 9 edificios de 4 pisos con unas zapatas en 2 sentidos y teníamos esa arena al igual. Entonces me dieron las cargas con ETABS, con SAFE, puse las cargas y calculé los esfuerzos y con eso me fui a Plaxis 3D y modelé las arenas, las arcillas y vimos cómo se comportaban. Esta es la distribución de asentamientos por el incremento del esfuerzo vertical por las cargas estáticas, carga muerta más carga viva, y veo que justamente, aunque yo considere a mano que cuando hago el cálculo pues a lápiz y diga no, que esa pata es en 2 direcciones, pero el ancho de la cimentación es 1,50 m, 2 metros, en realidad trabajan como un enmayado y como una losa equivalente que tendría un ancho de aproximadamente 8 metros con una longitud de 20 metros. Entonces, participas más estratos y aquí vemos entonces el relleno que está arriba, aquí está la carga y está aquí la arcilla, luego tengo el estrato licuable abajo y vemos entonces el exceso de presión de poros en el estrato arcilloso justamente por el efecto tridimensional del enmayado de la zapata en 2 sentidos. Y en términos del esfuerzo desviador en el estrato licuable, fíjense, tengo un esfuerzo desviador de 40 a 70 kilopascales con este sistema de cimentación. Y algo que tenemos que calcular siempre antes de que tú hagas un análisis o estimaciones de los asentamientos por licuación, por corte, es ver si vas a tener un factor de
de seguridad post sismo menor que 1.5. ¿Y cómo calculas? Bueno, usas varias teorías. En este caso puedes usar el de Meyerhoff y Hanna del 70 y pico, 78 creo que es, donde tienes tú un ejemplo. En este caso tienes un espesor de estrato licuable de 4 metros, tienes tienes un ancho de cimentación, es decir, como plinto de 2.5 y como zapates en dos sentidos con un ancho equivalente de 8 metros, que lo vimos con el modelo tridimensional de elemento finito. El CESU U1 es la resistencia de la costra del suelo que no se licúa, y el CESU U2 es la resistencia residual del suelo licuado arenoso, pero en términos eh, de resistencia no drenada residual. Esto es 50 kilopascales y 8 kilopascales. Entonces, la relación sale 6. Entonces, si yo tengo un plinto por el efecto bicapa, voy a tener entonces una falla general H entre B 1.6 y entonces voy a generar una falla general. Voy a tener mucho más capacidad de carga, aproximadamente 300 kilopascales. Pero si yo tengo entonces un ancho de B de 8 metros, al tener 4, entonces ya va a cambiar la historia, va a ser entonces 2 la relación, el inverso 0.5, y por lo tanto voy a tener una falla. Quien controla va a ser la falla C, que es la falla por punzonamiento y por lo tanto menos capacidad de carga. Entonces, el factor de seguridad que se recomienda verificar, ¿no, verdad? Depende mucho de qué tipo de cimentación tengas. En este caso, con una capacidad última de 114 kilopascales con el suelo licuable, tengo zonas que tengo factores de seguridad menor que 1. Voy a usar la estimación ahora para el asentamiento por corte y el tilt, que es la inclinación del edificio con el método probabilístico de Bullock del 2019, donde tengo que calcular aquí fíjense en la gráfica de la izquierda de Bray y Macedo, que es otro método, donde vemos la capacidad de carga con el suelo licuado, con el método bicapa que vimos, el de Meyerhoff y Hanna. Nosotros tenemos sitios que tengo entre 1.5 a 0.8, entonces esperaría asentamientos inducidos por corte importantes de 30 centímetros, 20 centímetros, adicionales a el de reconsolidación, que todo el área se va a sentar ahí aproximadamente 20 centímetros. Entonces tengo que tener un parámetro de la demanda sísmica, que es la velocidad acumulada, que con los análisis de respuesta de sitio y el peligro sísmico probabilista, sé cuál es el periodo de retorno del sitio y calculamos ahí eh, la demanda. Con eso tengo entonces para diferentes esfuerzos confinantes, perdón, esfuerzos de contacto de la cimentación, voy a tener entonces demandas de eh, deformaciones por cortante para diferentes esfuerzos inducidos de la cimentación con la zapata. Entonces tengo 45 centímetros y tengo 15 centímetros para un esfuerzo de 70 kilopascales. ¿Por qué varía tanto? Porque tengo diferentes CAF, ¿no? Que es la velocidad acumulada, que no es otra cosa que la integral del registro de aceleraciones. Y tengo una inclinación en grados de 1.3 a 2 grados. Entonces, acordémonos que el edificio Fantasía de Guayaquil, que que están tumbándolo, tiene 1.8 grados y vimos casos que tenían 2 grados y ya no era consistente. Entonces, va a haber entonces un cabeceo y por lo tanto va a haber deformaciones por corte, y entonces estas son las deformaciones inducidas por corte que tendría que sumarlas a las deformaciones volumétricas, y entonces vamos a tener entre 22 y 72 centímetros de asentamiento total, pero en realidad lo que me importa son los asentamientos por corte. En este caso, hay que preocuparse por las instalaciones
tuberías en el proyecto urbanístico, pero eso es caso del promotor, pero el edificio podría desarrollar una inclinación de 1 a 2 grados, en el cual tenemos en radianes, sería 1 entre 58 o a 1,30. Y eso tendría problemas, ya tendría problemas en la estructura y ahí habría que hacer remediaciones. Casi nadie, o muy pocos, yo creo, consideran el efecto de la doble interacción, es decir, tienen un edificio que está a 5 metros del otro, hace varios edificios, va a haber una complejidad en los efectos de interacción que hace que los edificios tengan más inclinación hacia el lado que está uno con otro, exacerbando esa inclinación dependiendo de la separación S y W es el ancho del edificio y S es la separación del edificio. Entonces, si es que están separados un 100% del ancho del edificio, no pasa nada, pero si estás un 20% del ancho del edificio, vas a tener 20, en este caso, en estos análisis, 20 veces lo que calculaste con los análisis de interacción, considerando solamente el edificio solo. Entonces aquí ya colocamos las inclusiones rígidas y ahí se ven con los plintos. Fíjense, ya no hice zapatas en dos sentidos, sino plintos con vigas rígidas y en los plintos le puse las inclusiones rígidas. Entonces ahí lo modelé y vemos los esfuerzos en el eje neutro, que tengo 2,5 megapascales y la resistencia mínima, es decir, la resistencia en realidad, eh, 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 el esfuerzo máximo permitido es 3,8 megapascales y tengo 2,5, no hay ningún problema. Calculé la capacidad de carga como un piloto barrenado, tengo 41 toneladas, o sea, no tengo ningún problema en ese sentido. Los esfuerzos máximos por la demanda son 22 toneladas, así que no hay ningún problema. Se observan aquí los esfuerzos desviadores que trabajan independientemente. Hago un corte aquí y en el estrato de arena tengo 25 kilopascales y 30 kilopascales. Acuérdense, en el otro modelo que tenía las zapatas en dos sentidos eran 70 kilopascales a 50 kilopascales y ahora tengo 25 kilopascales a 30 kilopascales en el estrato arenoso licuable. Entonces voy a tener menor esfuerzo desviador y por lo tanto esperaría tener justamente aquí, como se ve, factores de seguridad superiores a 1,5 con una capacidad mayor, porque como estoy controlando el ancho, ya tengo el mecanismo de falla que controla es la falla general y no la falla por puncionamiento en el estrato que se licúa. Los asentamientos calculados entonces van a ser de 4 centímetros hasta 10 centímetros. Ahí está entonces, ahí lo puse, 6 centímetros, 6, 5, ¿verdad? Van a ser mucho menores. Entonces, los asentamientos, en vez de que tenía 20 y pico centímetros, ahora tengo 5 centímetros. Y entonces van a ser en general menores que 6 centímetros versus la zapata en dos sentidos que tienes 15 a 45 centímetros. Por lo tanto, tengo un mejor desempeño y cumple con el esperado. Entonces, ahora revisando el tema del el elemento estructural como inclusión rígida, vi cuáles eran las fuerzas cortantes del modelo de ETAPS y calculé la presión pasiva en los lados de los plintos y esa la resté a la demanda por corte y lo dividí para cuántas inclusiones rígidas y me sale entonces que la demanda del pilote por corte es de 32 kilonewtons y la capacidad, perdón, y la demanda es 29, por lo tanto estoy sin problema y el momento este plástico anda en 22
kilonewton metro y la demanda 19, ando en 1.15. Eso es por inercial, ¿verdad? Es decir, la relación es superior a 1. Entonces, y con el análisis de respuesta de sitio en términos de esfuerzos efectivos hecho por el consultor, vemos que aquí, fíjense, el exceso de presión de poros llega a ser casi 1 en estos dos estratos y coge entonces el perfil de desplazamiento lateral monotónico y eso lo aplico en un programa el PILE, donde considera el comportamiento no lineal de los suelos y la rigidez también no lineal de la inclusión rígida. Miren, aquí tengo la curva momento-curvatura de mi inclusión rígida. Le puse una varilla de phi 28 milímetros para que tenga capacidad de momento. La relación, fíjese, entre la inclusión con el agrietamiento de la inclusión, es decir, que penalizo un 76% la rigidez, perdón, el módulo, tengo una relación de módulos de 1000 veces, cuando antes con las columnas de gravas apisonadas era de 11, aquí es 10.000, es decir, estamos hablando de 100 veces más la relación de módulo y por lo tanto es por eso que se comporta mejor las inclusiones rígidas cuando tengo problemas de este tipo de estratos potentes licuables. Entonces, con la interacción cinemática tengo el desplazamiento, tengo el momento flector aquí, el máximo ocurre en la interfase de la nena adecuada, que se lo modelo con una arcilla blanda, con una resistencia al corte no drenado de 8 kilopascales, y entonces vemos que la resistencia al cortante solamente del hormigón es de 39 kilonewtons y mi demanda de corte es de 28 kilonewtons y entonces tengo 1.4 más, eso 40% más y por lo tanto no voy a tener una falla frágil y el momento plástico andaba entre 22 y 24 kilonewton metros y veo que cumplo también, entonces el mecanismo de falla va a ser dúctil y no frágil, que es lo que esperamos. Eso es, no sé si tengan alguna pregunta. Encantado, pido mil disculpas por el corte. Estaba programado esto desde las 2 hasta las 4. Eh, Así que voy a cerrar la presentación para verlos y si tienen algunas preguntas, veo aquí ya que hay 20 personas. Félix. No lo escucho, Félix. No lo escucho, por si acaso, si es que está hablando, no lo escucho. O creo que está hablando Fernando Vegas. No, 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 pero no lo escucho. No, no, no escucho a nadie. Pruebe su micro, ingeniero. Ahí está. ¿Sí me escucha? Ingeniero Félix, por favor, active su micro. Bueno, Leandro, como tú sí me escuchas o si tienes micrófono ahí, no sé, yo creo que va a ser complicado responder preguntas porque no algo pasa, A ver, pero vamos a solicitar a ver si alguien desea hacer una pregunta o algún comentario. Por favor, adelante. hay un amigo de Zamora. Excelente charla, muchas gracias. Eh, lo pueden hacer por el WhatsApp, perdón, por el chat que está aquí. En todo Claro. caso, eh, Hola, Ya está el ingeniero. ahí está.
Adelante, ingeniero. Ingeniero Félix, adelante. Hola, no sé si me escucha ahí. Sí, se escucha Sí, ahí bien. te escucho, ahí sí. Bueno, muchas gracias a usted, doctor. Realmente esta ha sido una importante charla que usted ha compartido esta tarde con los participantes de esta valiosa conferencia. Quiero pues en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica, acá del capítulo El Oro, para brindarle nuestra gratitud por hacer este gran esfuerzo de poder compartir sus valiosos conocimientos. Aquí nos acompaña en esta tarde el doctor Leandro Rodríguez, presidente del centro, no, perdón, es el director del CEDESIS, que es el Centro Regional de Ingeniería para América del Sur, de Sismología, Sismología para ingeniero. América del Sur. Y al cual le voy a pedir, por favor, que intervenga un momentito. Doctor Leandro. Eh, Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, doctor Javier Hola, Vera. Felicitaciones por la interesante charla. muchas gracias. En realidad, digamos, veo que se ha mejorado se está mejorando bastante la norma sísmica ecuatoriana. Aquí en Perú también trabajamos fuerte en la norma. Yo no soy ingeniero, soy físico, pero hay una cosa que es interesante observar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú tenemos una buena norma, sin embargo, existe una informalidad tremenda en la construcción, ¿no? Algunos distritos probablemente sigan la norma y otros hay una informalidad muy grande, por lo tanto la vulnerabilidad es tremenda. Esperamos un sismo muy grande, estamos esperando un sismo muy grande que probablemente haga mucho daño. Ahora, creo que Algo pasa ahí. se está metiendo una... Diga, doctor, siga nomás. Estuve escuchando, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de, usted ha mencionado, muy interesante todo lo que se conoce en ingeniería, los conceptos que usted ha visto, cómo ha mejorado con nuevas investigaciones que está realizando. Pero por ejemplo, en Turquía, este, la gran cantidad de destrucción que hubo, etcétera, fue porque el gobierno de Turquía dio una amnistía, ¿no? A los edificios y a las construcciones que se habían hecho al margen de la norma. Les dio una amnistía, era una especie de permiso para que se mueran, para que se venga todo abajo, ¿no? O sea, edificios nuevos cayeron. Es decir, yo creo que, y quisiera preguntarle a usted, ¿cómo ve esto de la política, de las situaciones informales, como ocurre acá en Perú, por ejemplo, con relación a todo el avance que se ha hecho en ingeniería? Yo creo que la ingeniería ahora está en capacidad de construir una vivienda, un edificio, para, en cualquier circunstancia que se tenga, tanto de suelo como de amenazas, ¿no? Pero lamentablemente eso es el problema, ¿no? No seguimos la informalidad que existe, una ignorancia total de los políticos en relación a cumplir esto. Quisiera su opinión sobre eso, ingeniero. Doctor. Sí, efectivamente, lo que mata no es el sismo, sino las estructuras que construimos que no resisten adecuadamente para el sismo, o no. Así es. Y estoy de acuerdo con usted. En realidad no sirve mucho todas las normas si es que en los CATs, en los gobiernos locales, llámese municipios, no hay técnicos que hagan exigir la aplicabilidad de la norma. Hay ciertas ciudades aquí en el país, en Puerto Viejo, en Quito, donde sí se controla, sí se exige que se cumplan las normas de la NEC. En Guayaquil simplemente tú firmas un papel que te responsabilizas y nada más, pero no te revisan. Entonces, ya, pues ahí esos papeles quedarán en el archivo y si se le mete un virus se perderá porque a veces los escanean y ya luego. Entonces, si no hay una filosofía, si no hay una disciplina, una que tiene que venir desde las universidades, ¿no? ¿Verdad? De la enseñanza de estos diseños sismoresistentes que en definitiva
una vez me dijo un profesor cuando estaba en el doctorado en California, me decían, mira, la diferencia de un doctor en medicina que en su práctica profesional puede matar a 4, 3 personas, pero un doctor en ingeniería puede matar a miles de personas, porque por lo general los doctores están donde se diseñan, por lo general, proyectos como presas, ¿no? Infraestructuras muy grandes, ¿no? Entonces, esa conocimiento o falta de conocimiento puede ser muy peligroso. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo con usted que mucho tema de corrupción, mucho tema de no ser rigurosos con la aplicación de la norma, que en definitiva, quien compra el bien no sabe de estas cosas y está pensando que está construido y que puede comportarse adecuadamente según la normativa local. Doctor, gracias por su respuesta. Aquí es importante hacer notar algo. El sismo de hace un año, que ocurrió acá en marzo del 2023, nos puso de muestra aquí en la provincia de Lore, particularmente en Machala y también en Pasaje, que fueron las zonas donde mayores daños sufrieron las estructuras, el desempeño sísmico de la cimentación, cosas que no le han dado mucho interés y que usted en este momento le está poniendo realmente el punto sobre la I, que es lo que realmente ocurrió, o sea, el daño en las estructuras en Machala, en Pasaje, en el Guavo, en las zonas cercanas al sismo de Puna, evidentemente por allí va el tema. Entonces, al respecto, doctor, me gustaría usted le pudiera hacer un favor, poner un poquito más en el tema realmente, ¿por qué no se ha hecho realmente estos importantes exámenes a estas cimentaciones? Porque históricamente las cimentaciones de las grandes estructuras de Machala, anteriormente, estoy hablando 50 años atrás, los pilotes de mangle eran esa base que se colocaba. Y posteriormente, en los últimos tiempos, es que se está utilizando, recién hace poco, unos 10 años, pilotes de cimentación. Y fundamentalmente en Puerto Bolívar, en la construcción del nuevo muelle de Puerto Bolívar, allí valdría también la pena de hablar, o sea, realmente se está respetando este tipo de trabajo que evidencia una zona de alto riesgo, como usted bien lo explicaba esta tarde, o sea, es la vulnerabilidad la que finalmente es la parte más importante antes que hablar de el potencial de licuación, es justamente la vulnerabilidad que tienen nuestras edificaciones frente a este hecho. Sí, Sí, doctor. efectivamente, ahí puse unas imágenes de ese muelle que veo que ya lo han reconstruido. Esperaría que lo hayan diseñado en función de la normativa NEC 2015, donde ahí especifica ciertos criterios, bastantes criterios, para que sea más segura la estructura. Yo creo que es importante que si es que los organismos de control, llámese la prefectura, llámese el municipio de Machala, no exigen que se cumpla la norma y se realice una revisión en Quito. Un ejemplo, se contratan a empresas para que hagan revisiones de lo que se entrega. Y en Puerto Viejo tiene un equipo, tengo entendido, el municipio. Es decir, no sirve de nada si no hay un seguimiento de los diseños y vamos a seguir diseñando estructuras que son vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que este sismo de 6.8 de magnitud del 2023 es un aviso para la ciudad de Machala, para que ya la norma NEC va a exigir que se hagan estudios de modificación sísmica y geotécnica, donde ahí se va a tener que definir las demandas sísmicas, etcétera, y eso debe hacerse en Machala ya. O sea, ya nos dio un aviso este sismo en el año 1950, por ahí. Hubo también un terremoto muy cerca que tengo entendido que generó daños. Así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo para el alcalde de la ciudad que lo tome esto seriamente, porque es un aviso que esperamos que
ocurra en muchos años, pero no sabemos, pero sí sabemos que los mecanismos de subducción donde generan los sismos están activos y una prueba es el sismo del 2023. Muy bien, doctor. Para concluir, no sé, alguna otra pregunta. Existe el ingeniero Fernando Egas. Él trabaja en la prefectura del Oro. No sé, Fernando, ¿tuvieras algún aporte de pronto? Hola, hola. Sí, Sí, saludos. Fernando. Saludos con todos, mi estimado Félix. Qué gusto haberlo escuchado a nuestro común amigo, el doctor, amigo, compañero, colega. Una gran Fernando. conferencia, un gran gusto poderlo participar. Y estuve un poquito atrasado porque estábamos cortando la luz hasta como hasta las 2. Y andaba sin carga y sin internet, pero bueno, logré escucharte el último, ¿no? Siempre es importante aprender del maestro, aprender del que está investigando, ¿no? Y qué bueno poder saber que has recopilado los puntos más interesantes. Yo lo que me gustaría contar es con tu documento, tu síntesis, tus conclusiones, tus recomendaciones, porque el problema de la obra civil en el tiempo se va a más de su uso, se deteriora también por las construcciones que a veces no son óptimas. Y hoy que estamos pasando esta crisis de déficit hídrico, ayer tuvimos una reunión del COE y muchas infraestructuras que actualmente se han quedado, puentes, cimentaciones que están descubiertas por la sequía, se observan daños totalmente inesperados, porque cuando está cubierto con agua, como dijo Félix, en el puerto, no se observan los daños en su magnitud. Entonces, bueno, hacer un chequeo, un control, una regulación, una ordenanza interna municipal, porque realmente en los municipios todos los días llegan 3, 10, 20 aprobaciones de planos y Dios sabe lo que ahí indica, sea el edificio grande o pequeño. Y en ese sentido sí tenemos que hacer una disciplina muy grande como la logró aplicar Guayaquil en su momento, ¿no? Creo que Cuenca también lo aplicó, Quito, y yo creo que Machala tiene que adoptar eso, porque aquí también tenemos construcciones con mucha afectación, a más del tema constructivo, por el tema del hormigón, la salinidad y a veces también las construcciones artesanales que se dan. Muy bien, mi estimado amigo, he estado pendiente de lo último. Me agrada mucho siempre escucharlo. Ya está, estamos a la orden acá en la Costa del Oro, ¿no? Saludos, felicidades. Gracias, Fernando. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, que es lo que decía. Si no hay una, o sea, primero que debe existir un departamento de riesgo en el municipio. Y eso es fundamental. Y como tú dijiste también, la prefectura que es el que maneja todo lo que es las obras viales y, y los puentes, etcétera. Imagínate que colapsen puentes donde no hay arterias para poder pues, ir a las ciudades. Eso es gravísimo. Pero yo creo que debemos de tomarlo con seriedad lo que nos regaló el sismo del 2023, porque aunque lamentamos las muertes, hubiera sido mucho peor el daño y las muertes hubieran sido mucho peor. Yo creo que nos da una lección, pero lo que pasa es que nos olvidamos rápido, ¿no? Y el día a día nos consume. Entonces, yo creo que los gremios, aquí están algunos dirigentes de los gremios, deben de presionar y empujar este tema que muy bien lo ha conversado Fernando. Así que un abrazo, Fernando, a la distancia. Listo, Javier, muy agradecido siempre, ¿no? Un gusto saludarte nuevamente, ¿sí? Ok, Félix, entonces, bueno, muchas gracias por... Ingeniero, Sí, dígame. ah, perdón, no, quería agregar algo, doctor. Una de las cosas que creo que nuestras sociedades tienen es la pérdida de la memoria colectiva. Se pierde la memoria. Yo, por ejemplo, en Perú he tenido la experiencia negativa de pasar varios terremotos, el 66, era muy niño, en el 70, donde perdí 40 familiares, se destruyó prácticamente todo el callejón de Ahorita, Huaylas. no, mira, fue Luego, el 74 en Lima.
Cada terremoto ha generado evidentemente una serie de elementos mejor en la norma, pero aparte de eso, una de las cosas que ha ocurrido es que no hemos aprendido, o por lo menos nuestras sociedades no aprenden de la experiencia, y por otro lado perdemos la memoria, ¿no? Y otro de los elementos es el disloque que existe del elemento técnico como que genera todos estos conocimientos para construir esos elementos seguros, con los que toman decisiones y con el elemento de control. Aquí en Perú, por ejemplo, Defensa Civil, lo único que dice a la población es que tiene que tener su mochila de salvamento, ¿no? Es decir, yo no sé, nosotros estamos impulsando porque uno de los elementos del Centro Regional de Sismología es precisamente trabajar en la prevención sísmica. Es decir, lo que intentamos decirle a la gente es que vea en qué situación se encuentra su casa para ver si está preparada para soportar una solicitud sísmica bastante grande, ¿no? Que es la que se viene. Es decir, un elemento fundamental que las autoridades entiendan de que cada poblador tiene que preocuparse de alguna manera de averiguar en qué situación se encuentra su casa para ver si realmente esa casa está preparada para soportar un terremoto de gran magnitud. Nosotros hemos hecho una plataforma para determinar la vulnerabilidad sísmica. Hemos hecho una primera aproximación, ¿no? Uno entra a una página donde lo hemos hecho esto con la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces el mismo poblador, la página identifica dónde se encuentra la casa, ya tiene datos que se le ha alimentado a esta plataforma. El poblador empieza a hacer una serie de la plataforma le hace una serie de preguntas al poblador sobre su casa, estructura, geometría, etcétera, etcétera. Y al final le dice más o menos en qué situación de vulnerabilidad se encuentra su casa. Se está formando un mapa con vulnerabilidad media, alta y baja, donde realmente uno puede observar con lupa. Hay que mirar las casas que salen pues en vulnerabilidad alta, ¿no? Esa ha sido nuestra contribución de alguna manera para tratar de evitar que podamos cosechar grandes daños cuando venga el terremoto que estamos esperando. Pero definitivamente hay zonas en Lima, por ejemplo, donde la verdad que no sé qué se puede hacer. Cerros completos de construcción informal, donde viven millones de personas, que la verdad no sé qué se puede realizar. Todo eso ha sido una consecuencia de una política totalmente inadecuada que ha generado esa gran vulnerabilidad que tenemos. Solo quería agregar eso, doctor. Muchas gracias por su conferencia y por sus conocimientos impartidos. Encantado, unos abrazos a los amigos peruanos, el doctor Jorge Alba, el doctor Olarte, tengo excelentes amigos allá. Así que sí, desde acá, pues, las puertas abiertas para cualquier interacción y el conocimiento entre países hermanos es muy importante. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Cómo va? La actualización de la NEC también va de la mano con la actualización del instructivo que suele tener esta norma. Buena pregunta. No lo sé. Tendría que preguntar, pero debería existir algún... Ahora que hay más temas, ¿no? Sí, pero no lo sé. Puedo consultar. Ok, gracias. Bueno. Ingeniero Félix, adelante, por favor, doctor. Ingeniero Félix, para terminar la reunión. Sí. Bueno, Leonardo, un abrazo a todos y buenas tardes. Espero que estén bien. Muchas gracias, Javier, ¿no? Muchas gracias, doctor, por Y la charla. gracias. Muy amable, gracias.